Bueno, muy buenas. Eh, es como parte siguiente de lo que hayamos creado de Semana Santa, pues, de Semana Santa, Semana de Receso. Eh, sí, explica inmunidad adaptativa. Entonces, pues en general, inmunidad adaptativa, sabemos que tiene memoria, pues propiedad como tal, pues la tolerancia, eh, alta variabilidad y especificidad contra antígenos. eh, pues es como la segunda respuesta y pues antes, o sea, para pasar una inmunidad adaptativa, pues tenemos que hablar de una presentación antigénica que pues ya se explicó previamente. Entonces, cuando hablamos de inmunidad adaptativa, pues nos vamos a enfocar principalmente en sus células principales. Entonces voy a ver si puedo, aquí sí, acá. Entonces, células principales, lo que son linfocitos T y linfocitos B. Vamos a hablar un poco de cómo su crecimiento, como su creación, sus etapas pues, de desarrollo, de proliferación, etcétera, y ya pues su diferenciación en subtipos, que si son receptores gamma delta, alfa beta, que si son CD4, CD8, etcétera. Entonces, sigamos. Entonces, como generalidades del desarrollo del linfocito, pues tenemos que bueno, realmente su origen, pues tiene un origen común en las células madre hematopoyéticas que pueden venir de médula ósea e hígado fetal. Si son de médula ósea, principalmente linfocitos T, un receptor alfa beta, linfocitos B foliculares, linfocitos B de la zona marginal, y pues si es de hígado fetal, pueden ser linfocitos T gamma delta o linfocitos B1. Entonces, aquí yo puse como parte del paso a paso de lo que vendría siendo para el proceso del desarrollo. Entonces, lo primero es diferenciar si el linfocito es ser linfocito B o linfocito T. Pues asimismo, eh, pues a partir de esto, pues ya sabemos dónde va como terminar su proceso de maduración, sea un órgano como el timo, o pues el vaso, etcétera. Entonces, la diferenciación entre si es el linfocito T o linfocito B depende de reguladores de transcripción. Entonces aquí pues están, por ejemplo, Notch y GATA1 regulan principalmente el linfocito T, EBF, E2A y PAD5 regulan principalmente el linfocito B. Otra cosa, pues realmente muy importante, que los linfocitos realmente proliferan gracias a señales de citoquinas, pues de hecho requieren de señales de citoquinas. Entonces, por ejemplo, los linfocitos T requieren de señales de interleuquina 7, por ejemplo. Eh, la célula NK requiere de señales de interleuquina 15. Y por lo menos pues, también tenemos que la interleuquina 2, pues es la mejor siempre. Siempre hay que acordarse de esto, que es para proliferación y diferenciación de linfocitos. Adicionalmente, pues lo que permite como diferenciar entre si va a ser subtipo, por ejemplo, si el linfocito T, CD4, CD8, o incluso pues para el desarrollo pues de la tolerancia en el sistema inmune adaptativo, pues va a estar como regulado por cambios epigenéticos. Entonces, si volvemos a hablar del paso a paso, básicamente una diferenciación. Esto va a ser prolinfocito B o prolinfocito T. En la parte de proliferación, pues claro, tenemos en parte como el reordenamiento secuencial de los genes para la creación del receptor. Después vamos a tener pues selección positiva o negativa y ya en diferenciación de subclases de linfocitos y pues en parte su función. Entonces, eh, bueno, aquí como generalidades, realmente para el proceso de maduración, los linfocitos poseen varios puntos de control, los cuales hacen que sea como un proceso altamente selectivo. O sea, nosotros no podemos mandar cualquier célula pues para defensa del organismo porque puede terminar en una tragedia, ¿no? Una enfermedad autoinmune, lo que sea. Entonces, pues digamos, siempre hay como pues pasos a pasos, puntos de control eh, que nos que pues va a ayudar como a separar a los que para seguir la proliferación a los que vamos a mandar a apoptosis. Entonces, una de estas señales, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, por ejemplo, el linfocito B y T, y se manda apoptosis o este empieza a expresar una cadena receptor para el antígeno. Esto es lo que llamamos como pre-BCR o pre-TCR,
que básicamente funciona como señales para continuar con el proceso de proliferación y maduración y que no se mande a apoptosis. Es decir, que siga su proceso pues, de crecimiento para que sea un linfocito funcional. Para que tengamos una idea, pues realmente esos preset, como el nombre lo indica, pre-TCR o pre-DCR, son versiones muy incompletas del receptor. Entonces, por ejemplo, el pre-TCR, pues sabemos que un receptor TCR normalmente tiene una cadena beta, una cadena alfa, tiene acoplado CD3 y otro tipo de cosas. También recordemos que CD3 es exclusivo de linfocitos T. Si tiene CD3, pues va a ser linfocito T. Entonces, la señal de pre-TCR realmente solo es la cadena beta junto con el CD3 y otros componentes que la verdad no me acuerdo. Y pues en el caso del linfocito B, esta señal que va a servir como pre-TCR realmente es la cadena pesada eh, mu. Es decir, que va a ser inmunoglobulina M, ¿no? Pues así como recorderis, mu SM, eh, bueno, epsilon, eh, pues gamma inmunoglobulina G, eh, alfa inmunoglobulina A, eh, delta inmunoglobulina D. Entonces sí, como recorderis. Bueno, también realmente hay que tener en cuenta que al ser señales, pues realmente pues esto tiene que pasar por un proceso eh, como muy arduo de selección y realmente pues ese reordenamiento solo hay ciertos tipos de receptores, o sea, ciertos tipos como de codificación que son legibles. Si entran marcos no legibles, que en realidad es la gran mayoría, pues no continúan con el proceso de maduración, pues se manda a apoptosis. Ahora, también tenemos lo que llamamos selección positiva, que es básicamente que un receptor del linfocito T, por ejemplo, tiene compatibilidad con una molécula de complejo mayor de su compatibilidad y con su correspondiente clúster de diferenciación, sea CD4-CD8. Pues aquí recordamos que los linfocitos tienen restricción de complejo mayor de su compatibilidad. Entonces, si es tipo 1, va a ser CD8 y si es tipo 2, va a ser CD4. Eh, entonces aquí tenemos, pues ya dijimos, pre-DCR y pre-TCR, receptor completo y selección positiva o, bueno, selección negativa también falta mencionarlo, que es básicamente aquellos que sean autorreactivos, pues los matamos. No, sí, apoptosis. Entonces, ahora aquí es donde viene como la parte como grosera del asunto. Entonces, tanto pues la síntesis del receptor, tanto BCR como TCR, están regulados por unos genes que son los que conocemos como genes VTJ. Estos están organizados en diferentes cromosomas y pues tienen una organización como un tanto, pues es como muy secuencial y digamos está hecho de esa manera para que el reordenamiento sea ordenado, sea preciso y pues que no se cometa ningún error. Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos una imagen pues de la organización para las inmunoglobulinas, pues que va pues igual, BCR, un receptor para el linfocito B, es una inmunoglobulina M. Entonces, o puede ser también inmunoglobulina D. Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente estos están en este orden. En el extremo 5' hay un clúster de genes V. Se le sigue pues en dirección como 3' al V, o sea, en esta dirección. Podemos encontrar un segmento eh, D de diversidad que está entre otro segmento J, que es de unión. J joining, V variable de diversidad. Eh, y pues esta como organización solo aplica para lo que es cadena pesada. Y pues seguido tenemos un montón de, pues ya para más que toda la región 3', tenemos ya regiones constantes C, que en total pueden ser como unas, ¿qué? Son como 9 en cadena pesada. Para como guiarnos más, pues que realmente no, de cierta forma no es como tan relevante, aunque sí hay como tipos de inmunodeficiencias que están muy relacionadas a esto, pero pues sí, toca tenerlo en cuenta. Lo que llamamos como locus de cadena pesada, lo vamos a llamar como inmunoglobulina IgH,
Los que sean de cadena kappa, pues K, y lambda, pues L. Entonces tenemos IgL y IgK. Entonces, si recordamos la estructura de una inmunoglobulina, pues tenemos que tiene una cadena pesada y unas como ligeras. Entonces, de ligeras tenemos lo que son kappa y lambda. Entonces, para el reordenamiento de la cadena kappa, pues tenemos que es una organización como muy similar. En el extremo 5' V, en el extremo 3' C y pues en el medio J. Vemos que no existe el de diversidad, el D. Eh, y pues vemos que en la cadena kappa solamente hay eh, una, un segmento C. Aquí lastimosamente lo escribí mal, porque aquí puse que los locus de cadena ligera lambda solo hay un C, pero es al revés, como vemos aquí. En cadena lambda hay 4 segmentos C y en cadena ligera kappa solo hay un segmento C. Y pues ya dijimos que en la cadena pesada existen 9 genes de C. Entonces eso como organización general. Bueno, realmente ¿de qué sirve esto? Pues realmente cuando es un linfocito pro B, o sea antes, pues siempre se recombina como un orden. Entonces primero va en un sentido como DJH, después VDJH, pues para la cadena pesada. Y pues digamos, por así decirlo, pues esto, pues a mí me gusta pensarlo así, pero realmente no estoy seguro de que sea así. Es que realmente se van cogiendo como segmentos de cada uno de estos y se va seleccionando y con eso se va como formando la cadena pesada. Entonces esa selección como específica de cuáles genes se va a ir acoplando para generar la cadena pesada, pues está dirigida por la proteína RAC. Este reconoce como secuencias, pues que son de señales de recombinación, las RSS, y pues empieza a recombinar genes siguiendo como una secuencia que es como una regla 223, que realmente pues, se empiezan a unir segmentos entre espaciadores 12 PB y 23 PB, pues garantizando que se siga un orden. Adicionalmente, este rack como corta cadenas como sobrantes. Adicionalmente hay otra que ayuda, que es la Artemis, que abre las horquillas de DNA. Y la TDT, que no me acuerdo qué era, que era como núcleo, no sé qué, transferasa. Bueno, abre nucleótidos al azar y, bueno, añade nucleótidos al azar, qué pena, para añadir pues la diversidad. Que eso es como el proceso, básicamente se empieza como a seleccionar pues ciertos genes, pues empezamos en el orden de JH, pues VDJH, pues en el cadena pesada. Esto se hace mediante la RAD que reconoce señales de secuencias, pues señal de recombinación. Y pues empieza a recombinar los genes, corta los sobrantes, las primeras quillas y el TDT añade nucleótidos al azar para garantizar diversidad. Ya resumen. Pues básicamente lo que está acá escrito. Entonces, el TCR tiene una secuencia muy similar. Entonces vemos que pues los locus para la síntesis del TCR pues está distribuido en diversos cromosomas. Aquí tenemos la estructura. Pues digamos tener en cuenta que el locus de la cadena beta y la cadena gamma, bueno, beta está en un cromosoma aparte, cromosoma 7, gamma está en bueno, en el mismo cromosoma 7, pero son locus diferentes. Y en cambio, los locus de cadena, tanto alfa como delta, sí, como delta, están en el cromosoma 14. Entonces, ¿dónde está como la maña acá? Realmente, bueno, pues la estructura es muy similar, segmento V. Bueno, acá tenemos que extremo 5' segmento V, en cadena beta, junto con dos agrupamientos de J, luego después segmentos G, C, perdón. Eh, para la cadena tanto alfa como delta, pues empieza con V, un segmento J, un segmento C, etcétera. Bueno, entonces, creo que lo tengo acá. Ok, listo, ya. Entonces, si recordamos, pues los linfocitos, pues podemos tener como dos tipos de receptores T, dos tipos de TCR, que son si tienen cadena alfa y cadena beta, o si tienen cadena gamma y delta. Entonces, pues dependiendo de la señal, pues esto,
pues va a primero elegir un locus, pues ya sea de cadena B o de cadena, esto es gamma, sí, de cadena gamma, y ya posteriormente, pues si se seleccionó ya sea B o sea gamma, pues asimismo la selección de los locus para la cadena, eh, pues la restante, ya sea alfa o sea delta, pues se va a ir seleccionando como en ese orden. Entonces, de hecho, si vemos como acá, pues eso es como limitado. Entonces, si ya sabemos que se sintetizó primero la cadena beta, pues vamos a seleccionar los genes que están relacionados a alfa. Si se seleccionó primero gamma, vamos a seleccionar los genes que están relacionados con delta. Entonces creo que acá lo tengo escrito exacto. Cuando la ruta del receptor es alfa beta, primero se sintetiza la cadena beta, siguiendo un orden de J y luego V de J. Si la cadena B como que sale, o sea, no sale defectuosa, también se puede expresar junto con un precursor de cadena A y más CD3 para formar la señal del pre-TCR. Bueno, bueno, no, olvidarlo. Entonces eso tener en cuenta. La señal del pre-TCR es básicamente cadena beta, una precadena alfa y CD3. Y pues me acuerdo que había otro como componente, pero pues no lo recuerdo muy bien. Y esto va a servir como señal a pre-TCR. Ahora, voy a parar un momento. Listo. Entonces vamos a hablar como del desarrollo del linfocito B. En general, pues el linfocito B se desarrolla en el hígado fetal y médula ósea después de nacer. En un principio, todos son precursores, pasan a ser linfocitos B inmaduros que expresan inmunoglobulina M. Pues inmunoglobulina M, pues como sería como el equivalente a lo que conoceríamos como pues pre-BCR, por así decirlo. Después llegan al vaso y pasan por unos procesos de selección negativa y los que maduran y pues sobreviven pues pasan a ser linfocitos B foliculares que expresan inmunoglobulina M y inmunoglobulina D de superficie. Pues digamos por ejemplo la de inmunoglobulina D realmente pues no se tiene como una función específica, salvo que sirve como marcador de saber que un linfocito B está maduro, que de hecho creo que tengo la foto acá, exacto. Entonces volviendo a esto, un prolinfocito B expresa estos clústeres de diferenciación CD19 y CD10. Eh, una vez que está como que ya expresó su BCR, pues ya sabemos que era con cadena mu. La BKT pues media su supervivencia. El linfocito B inmaduro expresa inmunoglobulina M de superficie. Pues adicionalmente como parte de la diferenciación entre si son foliculares, LB1, LB la zona marginal, pues básicamente LB foliculares, los que llegaron al vaso, no sé qué, tienen anticuerpos de alta afinidad y memoria. O sea, propiamente adaptativo puro como, como Dios manda. Entonces, eh, clúster de diferenciación CD19, CD20, CD21, expresan inmunoglobulina M de superficie, secretan inmunoglobulina M y inmunoglobulina G principalmente. Linfocitos B1 pues son derivados del hígado fetal, producen inmunoglobulina M como natural polirreactiva y pueden producir inmunoglobulina A. O sea, es una respuesta muy como inespecífica, pero inmediata, por así decirlo. Y los linfocitos B de la zona marginal del vaso eh, tienen una expresión de inmunoglobulina M alta y inmunoglobulina D baja. Expresan de clúster de diferenciación C21, C27. Y pues lo mismo también es una respuesta muy rápida que es T independiente. Mucha inmunoglobulina M. Ahorita creo que vamos a hablar de más de como sí, de como la manera de acción, pues de relación a anticuerpos y todo esto. Aquí tenemos pues lo que está explicando previamente, entonces ya tenemos el reordenamiento, pues un PCR ya acá, estos son los clústeres de diferenciación. Una vez sea como un B maduro va a tener inmunoglobulina M de superficie, ya sea maduro va a tener D y M de superficie. Ya esto es en periferia. Eh, un detallito antes de pasar como a maduración del linfocito T. eh, Dado a que el proceso pues de síntesis de su receptor es prácticamente completamente aleatorio y es muy similar al de las inmunoglobulinas, bueno, es el mismo de las inmunoglobulinas, existe la posibilidad que entre esa aleatorización se vuelvan autorreactivos. Entonces, pues hay como varias formas.
Entonces, pues lo primero que se hace es selección negativa, ¿no? Entonces, pues si está muy grave lo podemos mandar a apoptosis. En algunos casos también se puede hacer un reordenamiento del receptor, una reedición del receptor. Pues para darle como una segunda oportunidad de vida. Y pues ya maduros, pues selección positiva, que les me va a servir. Pues activación, se proliferan, diferencian en plasmocitos para producir anticuerpos. Ahora, pasando al linfocito T, pues vamos a tener como varios estadios. Entonces, vamos a hablar primero de eh, lo que pasa en la médula del timo. Realmente no tengo como una foto o una imagen del timo, pero supongamos que es algo así. Entonces esto sería médula y con color azul va a ser corteza. Entonces todo lo que hay que explicar aquí azul es corteza. Entonces, en un primer instancia, una vez los timocitos, bueno, una vez la célula pues llega al timo, pues se le conoce como timocito, y pues tiene como un estadio que es lo que conocemos como doble negativo. Es decir, que no expresa los clústeres de diferenciación típicos que nos expresa un linfocito T, que es CD4 y CD8, no lo expresan, sino que expresan otros diferentes. En este caso son CD44 y CD25. Estos los podemos como dividir en tres etapas, que son doble negativo 1, 2 y 3. Entonces, doble negativo 1 expresa solamente CD44, doble negativo 2 expresa CD44 y CD25, y doble negativo 3 expresa CD25 positivo. ¿Qué relevancia tiene como esto? Pues realmente cuando son doble negativo 1, o sea, son CD44 positivo, aún pueden ser linfocitos B. De hecho acá, bueno, no. O sea, pues realmente como que es muy X. Entonces, si es doble negativo, pues no puede ser linfocito B, pero tampoco estamos seguros de que haya ser un linfocito T. Pues volvemos al hecho de que es un proceso como muy selectivo. Entonces son ya doble negativo 3, expresan CD25 y cuando ya son CD25 positivo únicamente, empieza la síntesis de la cadena beta del receptor, pues si es alfa beta. Y pues si su recombinación de genes pues es legible, pues va a formar un complejo pre-TCR, que recordemos es cadena beta más como un precursor de cadena A más el CD3. Entonces, aquí tenemos formación del complejo pre-TCR, si el reordenamiento de la cadena es adecuado, dicha cadena se expresa junto a una proteína invariante llamada bueno, TA, cual junto a CD3 conforma el complejo pre-TCR. Todos los componentes de este complejo son obligatorios para la modulación del linfocito T. Como habíamos mencionado previamente, pues es una señal prácticamente obligatoria para que prolifere. Ahora, eh, hay un segundo estado que ya una vez se empiece como a sintetizar bueno, ya una vez tenga su señal de pre-TCR, va a pasar el estadio doble positivo, que pues lo contrario al doble negativo, en este caso expresa tanto CD4 como CD8 positivo de manera simultánea. Ahora, dado que existe una señal de pre-TCR, ahora hay un segundo llamado, como lo volvemos a invocar, al RAC, que como habíamos visto, pues era como el encargado del reordenamiento de genes, VDJ. Entonces se vuelve a recombinar, pues en este caso, los locus encargados de la síntesis de la cadena alfa del TCR. Entonces, como solamente se expresa la cadena alfa, es imposible que sea un linfocito T gamma delta, ¿no? En resumidas cuentas. Y ya con esto se termina como de crear un receptor con cadena beta y cadena alfa. Entonces ya una vez tenemos nuestro doble positivo, podemos hablar que nuestro linfocito tiene su receptor prácticamente completo. Casi completo. Entonces todo esto que vimos acá ocurre en corteza. Una vez llegamos a médula, pues pasamos en dos procesos que son selección positiva y selección negativa. Selección positiva es básicamente, tiene que hacer una transición de pasar a doble positivo a simple positivo. Es decir, pasar ya sea a CD4 o a CD8. Y pues esto en parte va a depender de su afinidad con el receptor, o sea, de su receptor TCR, la afinidad que tenga con una molécula del complejo mayor de su compatibilidad. Como pues recordamos, hay restricción de complejo mayor de su compatibilidad. Entonces, si es tipo 1, CD8, si es tipo 2, CD4, ¿no? Y ahora pasamos a lo que llamo selección negativa. Esto ya ocurre, pues, toda de médula, ¿no? Entonces se le realiza como una presentación de antígenos propios a los linfocitos que pues ya le han pasado como la selección positiva.
Entonces, cuando son dobles positivos aún, es decir, siguen siendo en corteza, pues estas células como epiteliales como corticales del timo, pues se van a encargar de esta presentación antigénica y cuando ya son 100 positivos, estando en médula, pues la realizan células dendríticas y macrófagos. Eh, Adicionalmente, células epiteliales medulares tímicas expresan un gen, me parece que es un gen, que es el aire, que es Autoimmunity Regulator, que lo que permite es que se dé la presentación de antígenos de zonas que normalmente están muy restringidas. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues si resulta que el receptor, pues como ya hemos explicado, es como muy aleatorio, pues tiene mucha afinidad a antígenos propios. Esto quiere decir que es un linfocito autoreactivo y pues lo tenemos que mandar a apoptosis. Existe la posibilidad de que a pesar de que tenga mucha afinidad, bueno, cuando tiene mucha afinidad, en vez de mandarlos a apoptosis, se pueden convertir en linfocitos T regulares. Y por los que tengan una como afinidad débil ante esos antígenos propios, pues son positivos para salir a combatir. De hecho, acá lo tengo. Sí, reconocimiento débil del antígeno, selección positiva. Reconocimiento fuerte del antígeno, se muere. Ahora, aquí tenemos como un mini diagrama de esto, pues en el principio doble negativo, doble positivo y luego ya una sola positividad, ¿no? Eh, bueno, aquí como recordando, pues por ejemplo acá tenemos doble negativo, el PROTC doble negativo, pues ya TCRC25 solamente positivo. Ah, bueno, acá como aclarar, si son C25 positivos pueden ser gamma delta, ¿no? Qué detallazo. Ya después un TCR pues doble positivo, ya alfa betas, C4, C8 positivo, también tiene su señal del C3 positivo, siempre la va a tener. Eh, Después selección como positiva, una sola positiva, C4, C8 y después selección negativa, ya una vez que son maduros. Ahora, voy a tomar una pequeña pausa. Bueno, ahora ya viene como la parte más corta. Entonces, pues un poco para recordar, pues función de linfocitos B, pues se diferencia plasmocitos y produce anticuerpos. Entonces, un poco funciones de anticuerpos, ya sabemos que es de neutralizar, tiene función de opsonizar, eh, también, pues, ¿qué más? Pues activa el sistema del complemento por la vía clásica, que es vía clásica. Y pues también tiene función en citotoxicidad celular medida por anticuerpos. Ya sabemos que se une a CD16 de células NK y algún que otro subtipo de linfocito por allá, lejos. Entonces, voy a borrar esto acá. Entonces, un poco a generalidades. Bueno, sabemos que hay diferentes tipos de anticuerpos, cinco principales: inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. Entonces, M, eh, pues ya vimos que podía ser receptor del linfocito B, entonces vamos a poner que es BCR. También pues puede tener una forma pentamérica, que es básicamente pues una defensa muy innata, bueno, sí, no muy innata, sino como muy inespecífica. Pues al tener como varios puntos de unión al antígeno, pues eso lo permite como bastante como diversidad, por así decirlo. Hemoglobina M. La D, no sabemos. Como éxitos, pues ya sabemos que sirve como un marcador de superficie para linfocitos B una vez que sean maduros. Monoglobina G, pues ya sabemos que tiene memoria, pues adicionalmente, pues sí, de memoria inmunológica es muy específica. Adicionalmente, pues tiene como la particularidad que es la principal opsonizadora. Y bueno, hasta ahí, en fin. La inmunoglobulina A sabemos que se encuentra más que todo como en secreciones, puede también tener una presentación dimérica, sirve para neutralizar patógenos, eh, pues lo podemos encontrar como en la mucosa respiratoria, etcétera. Pues adicionalmente como evita la adhesión, entonces
no adición de microorganismos a las diferentes mucosas. Bueno, sí. Y la monoglobulina E, por último, tiene como la función particular de granular mastocitos. Esto da que pues en su cadena pesada pues tiene como una porción extra, pues realmente la mayoría solo tiene como tres porciones, por así decirlo, tres cuadritos. Pues esta tiene cuatro y uno de esos le permite como adherirse a los mastocitos o a los eosinófilos, me parece. Bueno, creo que más mastocitos más que todo, para degranularlos y que liberen heparina y histamina. ¿De qué nos sirve esto? Pues es más que todo como el responsable, es el gran responsable, lastimosamente, de gran parte de las reacciones alérgicas, es decir, de hipersensibilidad tipo 1. Y pues también nos sirve como, después del lado bueno, para defensa contra parásitos. Dado que pues la defensa como parásitos como normalmente no son masivos y no se pueden como fagocitar y montar una respuesta como eh, esperada, o sea, lo normal, pues tiene como mecanismos como muy mecánicos de expulsión, como puede ser el vómito, pues por diarrea, etcétera. Entonces pues nos va a contribuir a eso. Eh, bueno, pues para recordar un poquito, pues la estructura de un anticuerpo, tenemos una cadena pesada, cadena ligera lambda y una cadena ligera kappa. Eh, pues que adicionalmente, pues esto es lo que conocemos como fracción cristalizable y esta es la región variable, la FAB. Ah, bueno, adicionalmente, pues en esta zona tenemos un receptor que es el receptor CDR, que son tres, uno, 2 y 3. Pues realmente esto, pues a mí me gusta dejarlo como en este sentido. Y pues tiene en ambos lados, ¿no? Entonces, acá, 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 acá. Entonces, estos CR son los que les va a como proporcionar la variabilidad a los anticuerpos. Entonces, cuando queremos como una defensa más específica contra un antígeno, o por lo menos cuando tenemos como una primera exposición, una segunda exposición, etcétera, pues en estos CDRs va a ocurrir como cierta especie de mutaciones que nos permitan reconocer pues mejor al antígeno y pues montar una respuesta más elaborada. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a borrar acá. Entonces, mmm, aquí esto acá. Entonces, supongamos. Eh, bueno, vamos a reconocer hacia X persona. Una persona al azar. Va a ser considerado como un patógeno, bueno, como un antígeno, más bien. Como un antígeno, un patógeno, etcétera. Entonces, en un primer contacto nosotros solo vamos a reconocer una característica de esta persona. Yo qué sé, el color de piel. Entonces, bueno, supongamos que nuestro individuo es de descendencia eh, afroamericana. Entonces es, bueno, negro. Entonces, como este es nuestro primer contacto como con este antígeno, pues en un primer momento, pues teniendo aquí nuestro CDR, pues vamos a realizar como nuestra primera mutación en general. Entonces, cuando tengamos una segunda exposición al antígeno, pues ya sabemos ahí, mira, esta persona tiene esta característica, primera mutación. Ahora, tuvimos un segundo contacto con esta persona y ya nos dimos como cuenta de más características. Entonces, por ejemplo, es calvo, eh, tiene barba, eh, usa camisilla, usa cadenas. Eh, sí, bueno, démoslo ahí. Y pues a partir de ese segundo contacto vamos a realizar como más mutaciones en los distintos CRs, siendo uno, 2 y 3. Entonces, cuando volvamos a encontrarnos con este mismo, bueno, cada aclarar, estos de acá son de segundo contacto. Cada vez que volvemos a tener como más contacto con ese antígeno, cada vez va a ser mayor el refuerzo como de reconocimiento, ya que tenemos como muchas más características para reconocerlos de inmediato. Y en un tercer contacto, que podemos, yo qué sé, vive en, en New York, yo qué sé.
Entonces ya tenemos como más características y pues esto va al final a adoptar mayores mutaciones, por así decirlo, en el CR, mayor reestructuración, mayor reordenamiento. Realmente esto es como por el mismo proceso de reordenamiento de genes que ya expliqué anteriormente, VDJC. Y pues este reordenamiento, pues lo vamos a llamar como hipermutación somática. Entonces, hipermutación somática, básicamente, pues mutaciones en el CR para pues aumentar la variabilidad que tenemos del reconocimiento de antígeno. Ahora, otro mecanismo que hace como muy particular al linfocito B, pues aparte de la hipermutación somática, que es lo que explicamos acá, es que realmente, pues dado que pues ya entendimos como el proceso de recombinación de genes, pues entonces nosotros podemos hacerle un switch de isotipos al anticuerpo. Entonces recordando que siendo isotipos inmunoglobulina M, G, A, E y D, entonces realmente dependiendo como de la característica de la respuesta, pues si sabemos que en un primera instancia la respuesta va a ser principalmente por inmunoglobulina M, ya una vez reconozcamos como el antígeno como tal y ya tenemos como más información, pues tenemos la capacidad de que a ciertos linfocitos le podemos hacer un reordenamiento, lo mismo, hacerle un switch de isotipo y que la inmunoglobulina que termine produciendo sea completamente diferente. Entonces, ya que si es un parásito, pues ya sabemos que inmunoglobulina hay. Muy importante. O si yo no sé, soy alérgico a los mariscos, pues va a ser un switch de isotipo de inmunoglobulina E. Eh, si ya es algo como más, más común, pues ya sería como inmunoglobulina G, etcétera. Entonces, como para tener en cuenta, eso puede hacer como para aumentar la variabilidad, mejorar la defensa, etcétera. Bueno, esto con linfocito B. Ahora, ¿yo tengo algo más acá? Ok, no, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito como es de la subclasificación de linfocitos T, en este caso, obligatoriamente receptor alfa beta, pues como para tenerlo más claro, ¿no? Y adicionalmente sus funciones. Entonces, a partir de un linfocito T, que sea alfa beta, pues como vimos anteriormente, lo podemos distinguir en dos grupos masivos. Si son CD4 positivos o si son CD8 positivos. Ahora, estos son CD4 positivos, pues los vamos a conocer como linfocitos T helper. Y tenemos diferentes tipos. Vamos a mencionar los principales, que son, pueden ser TH1, TH2, también existe TH9, ¿no? Existe también TH17. Entonces, generalidades. TH1, una respuesta celular. Es decir, que su principal como acción pues va a ser como ayudar a la respuesta celular. Entonces pueden ser virus, bacterias intracelulares, etcétera. Bacterias intracelulares como pueden ser, yo que sé, Mycobacterium tuberculosis. Ahí ya la imaginación de cada uno. TH2, una respuesta más humoral. Entonces va a ser una respuesta muy caracterizada por el estimular la producción de anticuerpos. Entonces, pues no solo para neutralizar como diferentes tipos de patógenos que se pueden hacer con anticuerpos, también nos va a servir en las mismas como defensa contra parásitos y pues las reacciones alérgicas, por lo mismo que mencionamos antes de que pues si son anticuerpos también tiene relación con inmunoglobulina E de granula mastocitos y pues toda reacción como alérgica. Entonces tenemos que TH2, defensa contra parásitos, reacciones alérgicas, etcétera. TH9 también contribuye a esta defensa contra parásitos, contra gelmintos. Pero pues eso está como en investigación, sigue como muy olvidado. Y TH17 principalmente en defensa contra bacterias extracelulares y hongos. Bueno, como detalle normalmente como para evaluar el estado de inflamación, como a veces qué tan jodido puede estar un paciente, normalmente nosotros como medimos mucho, pues la relación, pues se puede medir la relación entre TH1 y TH2 y la relación entre TH17 y los T reguladores. T reguladores que ya había explicado previamente, que básicamente
de un proceso como medio fallido, por así decirlo, se les da el segundo chance y son linfocitos T reguladores. Hasta donde yo tengo entendido, pero eso después lo explicaría en tolerancia. Hasta donde yo tengo entendido, ese hecho de que cuando son muy, o sea, reconocimiento muy fuerte ante un antígeno, se vuelven como celosos ante ese antígeno y pues no dejen que otros linfocitos ataquen a esos antígenos. Entonces, pues digamos, ejercen su tolerancia ante esos antígenos específicos. No estoy seguro si eso es así, pero me parece recordar que era algo similar. Si no, pues no pasa nada, simplemente pues sabemos que T reguladores induce tolerancias, produce citoquinas sí, antiinflamatorias, como puede ser interleuquina 10, factor de crecimiento transformante, etcétera. Entonces, digamos que una persona con pues homeostasis como chévere, bien, pues estos realmente están como en balance. Y pues dependiendo como la patología, pues puede ser un desbalance entre un aumento de uno y de otro, tienen como mucha influencia en ese sentido. Más que todo porque se considera también que, por ejemplo, lo que son, eh, pues TH1 son como muy proinflamatorios y TH2 son muy antiinflamatorios. Y pues TH17 la misma vaina, o sea, proinflamatorio y antiinflamatorio. Como detalle muy importante, la defensa no puede ser como simultánea. Es decir, si yo tengo una defensa mediada por TH1, no puedo tener TH17. Si tengo una mediada por TH17, no puedo tener una respuesta mediada con TH1. O sea, son completamente incompatibles, son contrarias. Esto se da principalmente por una especie de señalización que se da por ciertas citoquinas. Entonces, por ejemplo, pues si no estoy mal, pero me imagino que, por ejemplo, si acción del TH17, pues que produzca interleuquina 17, que, ojo, detalle acá, TH17, siempre acordarse de interleuquina 17. La interleuquina 17 también como puede servir como señal para evitar que los TH1 se metan de sapos en eso. Entonces hay que saber que esto también se deja como una línea aparte. Estos no pueden coexistir en una misma como reacción. Como pues, tenerlo clave. Bueno, eso terminando con los helper. Ahora, los CD8 pues ya sabemos que tiene actividad citotóxica. Entonces, respuesta contra patógenos intracelulares. Tiene restricción a complejo mayor de su compatibilidad tipo 1. Bueno, eso es también a tipo 2, por si acaso, recalcar. Y pues eso. Ya hablamos un poquito de linfocitos T reguladores. Pero como digo, esto se va a ampliar como a manera de tolerancia porque son los como principales encargados de la tolerancia periférica. Y bueno, adicionalmente pues también tenemos los linfocitos, por aparte los voy a poner como recluidos, a ver, de color morado, los que pueden ser linfocitos T gamma delta y los que son NKT. Entonces sabemos que pues los ponemos como en un grupo aparte porque realmente el proceso de activación es muy diferente. Pues ya vimos que no solo, pues en el caso del linfocito T gamma delta, tiene un origen como distinto, pues en el hígado fetal. El reordenamiento de genes son en locus distintos, entonces pues realmente no es como muy similar. Y pues asimismo la presentación antigénica es muy diferente. Lo mismo con el NKT, pero pues realmente no tengo mucha idea. La defensa asimismo va a ser como muy diferente. Por ejemplo, la NKT, defensa contra antígenos sobre todo lipídicos y su presentación se hace mediante CD1. Que realmente CD1 es como muy similar a lo que podría ser a un complejo mayor de compatibilidad tipo 1. Entonces son como, o sea, prácticamente cumplirían como la misma función, pero pues ya tenemos en cuenta que la defensa es muy diferente, tiene los lipídicos y se hace por una molécula diferente que es CD1. Y los gamma delta pues también tienen como reacciones similares como defensa lipídica. Si no estoy mal, los linfocitos de gamma delta también tenían como funciones de centinelas en algunos contextos. Entonces pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya con eso terminamos inmunidad adaptativa. Fin.